¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y seguimos con las partidas del Campeonato Nacional de Expertos y Maestros. Esta vez estamos en la ronda 3 donde me tocó jugar contra el candidato a maestro Gerardo Marín, un jugador de 2204 de Elo FIDE. Soy las piezas negras. Vamos a ver qué ocurrió en esta partida. Mi rival comenzó con D4, yo hice caballo F6, C4, G6, invitando justamente a la defensa india de rey. Eso ocurre. D6, caballo F3. Esta jugada es la línea principal en la defensa india de rey. Les comento que en la ronda 1 contra Marichal, en aquella partida se realizó en este momento la jugada H3. Pero caballo F3 es la más popular. Aquí es teórico enrocar. Alfil E2 también es teórico. E5, y es aquí donde las blancas deciden de una vez cerrar el centro. Para las personas que se preguntan qué sucede aquí para las blancas si se captura en E5, ¿no será que las blancas ganan un peón? Y la respuesta es no, porque luego de la simplificación las blancas no ganan un peón, ya que las negras siempre tienen la respuesta táctica caballo por E4, ¿no? Ya hemos visto que caballo por, alfil por tranquilamente. Y si las blancas deciden realizar una jugada intermedia aquí, ya que piensan que van a perder este caballo y hacen la jugada caballo por F7, eso sí es un gravísimo error porque las negras tienen otra jugada intermedia, boom, alfil por caballo, jaque. Y gracias a que es con jaque, las negras ganarían material. Así que no se está perdiendo ningún peón en la casilla E5 aquí, sino que las blancas deciden cerrar el centro. Es una continuación lógica. Hay jugadores que prefieren mantener la tensión, no avanzar de una vez el peón, sino que deciden enrocar de una vez. Pero la jugada de 5 también es una línea conocida. Cuando se realiza este avance ya estamos viendo nuevamente que las negras disponen de la casilla C5, ideal para un caballo. Bien, aquí entonces realizo la jugada A5, que es teórica, es decir, protejo o me anticipo a un avance de peón de las blancas para que ya el caballo tenga seguridad en la casilla C5. El caballo puede irse por esta vía o por esta otra vía. Aunque en esta variante donde se realiza de manera rápida D5, la mejor casilla para el caballo es A6. Bien, aquí las blancas realizan alfil G5, caballo A6, lógico, y es aquí donde las blancas juegan caballo D2. Bien, en esta posición tengo que ver entonces cómo continuar. Pudiera realizar de una vez caballo C5, pero yo decido de una vez salir de esta incómoda clavada y juego dama E8. Bien, aquí no le temo a este tipo de jugada porque el caballo defiende el punto C7. Entonces, aquí las blancas realizaron A3. ¿Su intención cuál es? Bueno, continuar con torre B1 y seguir con B4. O sea, se están ya preparando un plan si yo coloco mi caballo en C5. Por eso en esta posición no voy con esta idea, sino que decido realizar alfil D7. Estaba considerando no solamente esta jugada alfil D7, sino también colocar el caballo en D7 para tener este avance F5. Pero decidí la jugada alfil D7. Bien, aquí las blancas hicieron B3. Curiosa jugada de peón. B3. ¿Qué ocurre en esta posición? Que bueno, haciendo las piezas negras tengo que ver entonces qué plan seguir. Porque yo quisiera que este caballo no estuviera en F6 para poder avanzar el peón F5. Realizar caballo S5 por ahora no parece correcto por este mismo plan que tienen las blancas. Así que le hago la pregunta al alfil. ¿Qué va a jugar? ¿Se retirará a H4 o regresará a la casilla E3?
el, las blancas decidieron colocar el alfil en E3 y es aquí donde me doy cuenta que este alfil no dispone de casillas de retroceso, o sea, se encuentra atrapado. Y por ese motivo, aquí al querer buscar la idea de buscar F5 y ver que mi caballo está estorbando, pues por ese motivo decido realizar caballo por peón. Estoy tomando un peón en el centro. Es un sacrificio temporal porque sé que voy a recuperar mi pieza muy pronto. Aquí las blancas capturaron con el caballo D. Caballo D por caballo. Ahora tengo F5 y notarán que cualquier retroceso del caballo, si va a G3 hago F4, ataque doble, y si el caballo regresa a D2, de igual manera hago F4 y el alfil queda atrapado. Es por ese motivo que hice la jugada caballo por E4, pero también me estoy dando cuenta que algo no está bien en esta posición, y es que si las blancas van a devolver el material, lo van a devolver de la mejor manera. Y es aquí justamente cuando me doy cuenta de que las blancas no tienen necesidad de mover el caballo. Al contrario, van a estar felices de que yo al capturar aquí, este caballo ahora en C3 estará en una buena casilla y yo no tengo peones a los lados que pueda expulsar a este futuro caballo en E4. Nada más mi alfil. Así que aquí la partida continuó con alfil de 3. Yo capturé en E4. No era, por cierto, necesario de una vez capturar el caballo porque, como les he comentado, por ahora el caballo no tiene retroceso. O sea, donde vaya siempre existirá F4. Tal vez aquí pude haber tenido el don de la paciencia y realizar otro tipo de jugada, ¿no? Porque de igual manera tengo esta jugada a la próxima. Pero decido capturar el caballo de una vez. Las blancas capturan de alfil, están mirando G6 una vez. Por ese motivo hago alfil F5. Aquí las blancas nunca van a capturar el alfil porque el peón de G se situaría muy bien en la columna F y tendría la columna G semiabierta para mi torre, ¿no? Próximamente el rey irá a esta casilla o a esta otra. Bien, aquí se continúa con enroque. Yo hice dama de 7 conectando las torres. Aquí las blancas juegan dama B1, ¿no? Una jugada que tiene también el propósito de buscar este tipo de ideas junto con el apoyo de la dama. Entonces, al ser mi turno y ver que la disposición de mis piezas, este caballo necesita estar mejor ubicado. Quisiera colocarlo en C5 de una vez, pero si lo hago, las blancas lo capturan y de repente este peón queda aislado y débil. Por ese motivo aquí realizo la jugada B6, ¿sí? Porque tengo la idea de continuar con caballo C5. Aquí las blancas hacen B4, ya no tengo esta idea y de repente me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin planes porque ya no tengo esta jugada a mi favor. Realizar peón por peón, peón por peón no ayuda a mi posición, más bien ayudaría a las blancas a tener actividad y tengo que realizar jugadas. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ese es el problema aquí. Tal vez realizar G5 de una vez. No lo tengo realmente tan claro. Aquí decido realizar alfil por alfil, pero ahora que me estoy dando cuenta, es una jugada dudosa porque ya de una vez este caballo no puede ser expulsado. Ya no tengo pieza menor que pueda batallar contra este caballo. Y este caballo aquí es muy fuerte. Está centralizado. Y nuevamente sigo estando con inconvenientes. ¿Qué jugadas puedo hacer en esta posición? Y recuerdo que aquí estuve pensando nuevamente como por 20 minutos tratando de buscar un buen plan. No sabía si venir con un sacrificio torre F4 solamente para entregar la calidad y activar este alfil, pero también me estoy dando cuenta de que
Este peón está vulnerable y, y bueno, también existe cierta tensión aquí en B4. Entonces, después de una larga reflexión, hice la jugada dama F5. La idea es porque, bueno, quiero capturar aquí en B4 y nuevamente volver a capturar de caballo desviando a la dama y así poder capturar el caballo en E4. Por ese motivo, al ver que este caballo es vulnerable de ser capturado, las blancas realizaron F3. Aquí inmediatamente hice G5 porque justamente quiero realizar G4 para debilitar la estructura de peones. Por ese motivo aquí las blancas hacen H3, es decir, están frenando todas las ideas que estoy tratando de crear en la posición y nuevamente está el inconveniente de que me estoy quedando sin planes, o mejor dicho, me quedé sin planes porque ¿qué debo hacer ahora? En la defensa india de rey, siempre un plan para las blancas que es muy típico es buscar realizar la jugada C5 y y bueno, las blancas buscan actividad en este flanco. Y al tener también una presión aquí en B4, aquí tomo una decisión que prácticamente va a permitir a las blancas dominarse de todo el tablero. Y es la jugada A4. Es decir, no cambio piezas aquí, mantengo la columna cerrada. Pero ahora las blancas se van a concentrar en, en este avance que no lo voy a poder evitar. Tarde o temprano las blancas van a venir por esta idea. Aquí las blancas realizaron dama de 1 atacando esta debilidad, dama de 7 defendiendo, torre C1 consecuente de que van a buscar esta idea. Insisto, no puedo evitarlo, solamente estoy en posición pasiva, tengo que prácticamente hacer jugadas que neutralicen este tipo de avance. Aquí realizo torre F7. La idea es venir con alfil F8, que también es una jugada triste, pero al menos estoy luchando, defendiendo de lo que las blancas en algún futuro piensan realizar. Ok, las blancas no tienen paciencia perdón, las blancas tienen paciencia en no realizar este avance todavía porque quieren tener todas sus piezas preparadas. Por eso juegan dama C2, ya hay dos piezas en la columna C. Yo juego alfil F8, ya anticipándome a lo que vendrá. Las blancas son muy pacientes, mejoran ahora la posición de su otra torre, la colocan en D1. Está muy bien, o sea, como verán existe una perfecta armonía en las piezas blancas, mientras que las piezas negras, el alfil pasivo, la torre en F7 no cumple ninguna labor. Esta diagonal, por cierto, es delicada. O sea, las blancas pueden venir también con un ataque. Debo de tener también cuidado con mi torre. O sea, miren el delicado ataque doble que existe. La torre es la única casilla que defiende ese punto. Y prácticamente aquí ya estaba esperando lo inevitable que es este tipo de ideas. Por eso realizo dama E8. O sea, les comento que no existe una jugada útil para las negras de buscar contrajuego. Solamente estoy a la espera de que las blancas realicen este golpe. Y aquí mi rival juega caballo C3. O sea, en vez de buscar este plan, prefieren atacar dos veces este peón. Y tal vez ustedes pudieran pensar de que estoy forzado a retroceder mi caballo para que la torre defienda el peón. Pero aquí yo decido mejor buscar otro tipo de ideas, porque hay una defensa indirecta de este peón. Porque a caballo por peón yo puedo realizar caballo por B4, sí, atacando la dama. Y claro, cuando mi caballo se capture, yo capturo el caballo en A4, sí, porque ahora sí la torre está protegiendo la dama. Es decir, que aquí, entonces, viendo que este peón está indirectamente protegido,
realizo torre G7. Si ya el caballo F6 ya está fuera de peligro. ¿Y qué estoy buscando con torre G7? Bueno, simplemente algo de contrajuego, algo de actividad. Pero aquí realmente las blancas no tienen la necesidad de capturar el peón. Por lo tanto, aquí ocurre lo inexplicable, porque estando inferior, no, estando inferior, no tengo un plan activo. Las blancas tienen todo a su favor para buscar este tipo de ideas. El caballo era mejor regresarlo aquí y justamente buscar C5. Aquí las blancas deciden capturar en A4 pensando que van a lograr ventaja con esa jugada. Y este es el error. Este es el error de las blancas, que podríamos decir algo falló en el radar de mi rival para poder realizar esta jugada. El motivo es el siguiente: yo capturo de dama, caballo por dama, ahora tengo la jugada, boom, caballo por peón, a peón por caballo, yo capturo el suyo. Y esto, digamos, tengo esperanzas todavía de poder defender esta posición, porque más adelante, cuando las blancas realicen C5, puedo capturar sin problemas y esta posición es defendible. Se está simplificando la posición y hay muchos recursos aquí para defender. Pero aquí mi rival pensó que con la jugada caballo por B6, que lo jugó muy rápido, él probablemente omitió que yo no estoy obligado a capturar el caballo. Y de hecho, capturar el caballo sí sería terrible, porque tendría un peón débil en B6. Aquí justamente hice la jugada, boom, torre por A3. Y de repente mi rival se da cuenta que tiene dos piezas atacadas. O sea, es un ataque doble, torre por A3. Entonces ya mi rival se da cuenta que ha cometido un error. No, no acertó con el mejor plan en la posición, y de repente ahora el tablero se ha volteado. Es decir, ahora paso yo a tener ventaja en una posición que desde el principio estaba extremadamente mal. Incluso pudiera considerarlo que perdedora de una vez. Porque, y bueno, que ver lo que sucedió de cómo estaba antes a cómo estoy ahora. Bueno, esto es prácticamente ajedrez. A veces estamos en buena forma, a veces no. Y aquí mi rival le ocurrió eso, ¿no? Que teniendo una gran ventaja posicional, una gran ventaja en todo, yo no tenía nada de planes, estratégicamente él estaba ganado. De repente ahora su posición se ha convertido en una posición terrible, ¿no? Va a perder pieza. Aquí mi rival hizo alfil D2, atacando a mi caballo. Así que moví mi caballo a la casilla A2. Nuevamente ataque doble. Ok, él jugó torre C2. Y ahora sí capturé el caballo. Tengo pieza de más. Aquí mi rival hizo torre B1. Aquí me doy cuenta que mi caballo está atrapado, no tiene ningún sitio a donde mover. Las blancas están amenazando volver a atacar el caballo y ganarlo. Por ese motivo coloqué mi torre G en la columna A para defender al caballo. Bien, tengo pieza de más, pero el caballo sigue estando atrapado. Por lo tanto, tengo que buscar una manera de sacarlo de allí. Y para que eso ocurra, tiene que venir el alfil a la acción, ¿no? Para que el caballo salte a la casilla C3. Aquí mi rival jugó torre por peón. Entonces, si yo tengo mi plan de ir con alfil G7, avanzar el peón para poder darle libertad a mi caballo, si voy a mover el alfil, tengo que defender el peón en D6. Por ese motivo hice torre A6. Mi rival evita los cambios de piezas, porque cuando estás en desventaja material uno siempre evita los cambios de piezas. Ahora sí voy con alfil G7. Aquí mi rival hizo rey F2. La idea de esta jugada es porque quiere ir con rey E3 y rey E4. O sea, quiere bloquear este peón para que el alfil no tenga actividad. Por ese motivo coloqué mi torre en la casilla A3. Evito esta jugada.
Mi rival juega torre b6 e insiste en capturar este peón, por eso con mi otra torre la coloco en esta casilla a6, ¿no? Bien, la partida continúa. Él hizo torre b8, rey h7 y torre b7. Ok. Bueno, esta jugada es prácticamente preparando una celada, ¿no? Porque si mi intención es realizar e4 y colocar mi caballo en c3, las blancas están preparadas para el golpe táctico boom, torre por alfil, y cuando mi rey se coloca en g7, alfil por caballo, y ahora las blancas recuperan su tienen, digamos, cierto contrajuego en este final. No todo está tan perdido, pero me estoy dando cuenta ya de que si las blancas están amenazando torre por g7, lo primero que hago es salir de la clavada. En cualquier momento puedo realizar e4. Esta jugada las blancas no la pueden impedir. Mi rival jugó alfil e1 esperando que yo hiciera e4 para después continuar con caballo c3, pero primero decido colocar mi alfil en f6 porque no quiero permitir este tipo de golpe táctico torre por g7. No quiero colocar mi rey en una mala casilla porque este alfil se activaría después. Así que con alfil f6 ya prácticamente el caballo va a salir. No hay forma de que las blancas eviten este tipo de ideas más adelante cuando este peón avance. Así que mi rival busca contrajuego. Realiza c5 porque tiene la esperanza de obtener un peón pasado. Bueno, aquí jugué peón por peón, torre por peón, y ahora sí realizo la jugada e4, ¿no? Ya de una vez el caballo ahora sale de allí y viene con fuerza hacia el centro. Mi rival hizo torre c6, yo capturo torre por torre, peón por torre, y gracias a que este peón todavía está vivo, puedo entonces tener un peón pasado. Aquí hice la jugada e3, o sea que aparte de tener una pieza de más, también tengo un peón pasado, y esta posición en sí ya es ganadora. Lo único que tengo que hacer es controlar este peón que está peligroso, pero en dos jugadas ya lo controlo. Aquí mi rival hizo rey f1, yo hago torre a6, el peón avanzó, torre c6, ya el peón está controlado. Mi siguiente jugada será caballo c3 o caballo c1. Aquí mi rival hizo alfil g3. ¿Cuál es su idea? Venir con torre b1 y promocionar, ¿no? Pero aquí me estoy dando cuenta que gracias a que este peón está vivo y que mis piezas pueden acercarse mucho al rey, aquí estoy pensando justamente en buscar una red de mate. Y me doy cuenta de que esa red de mate la puedo construir con esta jugada boom, caballo c1. Es bonita esta jugada porque estoy amenazando e2. Y si el rey viene a esta casilla, mi alfil viene a la acción también. Y este rey estará en problemas. Así que en esta posición mi rival hizo rey e1. No creo que esa jugada haya sido la correcta. Aquí jugué alfil c3, rey d1, avance el peón, jaque, rey por caballo. Y aquí la mejor manera de ganar pieza con un ataque al descubierto no es llevar mi alfil aquí, no, es llevarlo a la casilla e1. Y aquí mi rival abandonó porque el rey tiene que colocarse en la columna B. Lamentablemente la columna B para él no sirve. Si el rey hubiese estado en otra columna menos en la columna B, hay oportunidades para las blancas en esta posición, porque fíjense, bueno, aquí las blancas tienen que mover el rey a cualquiera de estas casillas. Ya da igual, en esta posición ya mi rival abandonó. Que a rey b1, bueno, tengo alfil por alfil, estoy amenazando promocionar. Vamos a colocar mejor el rey en b2 para mostrarle esta variante. Alfil por alfil. Estoy atacando dos veces este peón, o sea, lo voy a ganar. Si el rey no hubiese estado en la columna B, la jugada torre b6 me crea problemas porque sería una desviación
ya que mi rey se encuentra mal ubicado en G6, en la sexta fila, y el peón promociona. Pero estando el rey en la columna B, torre B6 ya no tiene sentido porque capturo la torre y será jaque. Y ya nuevamente promociono. Entonces, estimados colegas, ¿qué ocurrió en esta partida? Bueno, en resumen, en plena fase de apertura medio juego, quedé estratégicamente mal, incluso puedo decirlo, perdido. Perdido, sin plan, sin contrajuego. Solamente las blancas tenían que buscar este tipo de jugadas, pero en vez de eso hicieron el plan erróneo de ir por este peón, pensando que ganarían un peón limpio, y no fue así. O sea, las cosas realmente ahora cambiaron a mi favor y ya vieron lo que ocurrió, ¿no? Quedé con pieza de más y ya prácticamente la partida estaba decidida. Bueno, estimados colegas, entonces ronda 3, por fin mi primera victoria, aunque no estoy del todo satisfecho, porque no es que yo haya ganado la partida, no, es mi rival quien perdió. No, yo no gané esta partida. Mi rival fue quien simplemente, no lo sé, no sé qué habrá pasado. Pero es muy raro que un jugador de 2200, estando en una posición extremadamente ventajosa, caiga en esta situación. Cosas del ajedrez, cosas que pasan y bueno, le pasó a él en este torneo. Bueno, estimados colegas, nos vemos entonces en la ronda 4, que será el próximo video del Campeonato Nacional de Expertos y Maestros. Cuídense mucho, estimados colegas. Nos vemos entonces. Chao.